Es interesante notar que en todo el proyecto de la salvación hay un eje central. ¿Quién es el eje central? Esa es la temática de esta semana de la lección. El poder del Jesús exaltado sería el tema en el cual vamos a estudiar, pero sin antes quisiera una vez más darles una bienvenida y saludarlos en el nombre de Cristo Jesús, amigos y hermanos que ven este programa Conexión 7. Pastor, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. Pues muy contento porque hemos escuchado ya comentarios de los que nos observan a través de esta plataforma. Y lo que tratamos de hacer es poner nuestro granito de arena en relación a esta profundidad de la palabra de Dios y animarlos para que estudien más, porque es una bella lección. Esta semana vamos a tener un tema interesante, el poder de Jesús que es exaltado, pero hay una cita interesante, Edson, que me gustaría que escucháramos en esta ocasión, que está en el deseado de todas las gentes, que me agradó y que es interesante porque presenta la posición de Cristo en el cielo. ¿Cómo dice la cita? Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido, que han armonioso acento proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Ahora, es impresionante esta lectura de ese párrafo porque se exalta al Cordero y el Cordero es Jesús y se le exalta, dice ahí el texto, por los siglos, pero entendemos que es por la eternidad. Porque el proyecto de la salvación se centra en el Cordero, en Cristo Jesús. Sin el Cordero esto no se hubiera realizado. Y yo me gozo en lo que Pablo escribe y nuestra introducción en este texto bíblico de Efesios 1, 19 y 20, que es interesante, me gustaría que lo leyera eso. Mediante el Espíritu Santo los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Ahora, vuelvo a lo que es el personaje que escribe esta carta. Pablo, o Saulo de Tarso, un fariseo estudiado y preparado en la escuela de Gilel, conservador, celoso de las cosas divinas, y ahora viene con todo su conocimiento. Él era un filósofo, pero aquí deja de un lado la filosofía y escribe inclinado a reconocer el poder de Cristo Jesús. Es impresionante cómo dice, me encanta, mediante el Espíritu Santo, dice. Ahora, él mezcla. Jesús es importante, pero el Dios Espíritu Santo es también importantísimo en este proyecto divino. O sea, él está dando a entender que todo el cielo se identifica con la salvación del hombre. Y entonces menciona, los creyentes pueden conocer, dice, la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. El Espíritu Santo tiene un trabajo específico, dice. Nos convence. Si nosotros abrimos nuestra mente, entonces nuestra conciencia es tocada por el Espíritu Santo. Y podemos comprender la grandeza del conocimiento de la salvación
y de la profundidad del Evangelio. Y luego dice la acción de su potencia. O sea, es una acción que todo el universo lo mira como una gran potencia del soberano del universo. Mencionó al Espíritu Santo, mencionó a Jesucristo y ahora menciona a Dios, el poderosísimo de todo el cosmos. Se involucran. ¿Para qué? Para ganar una batalla campal terrible contra el mal. Y la ganan. Y de hecho dice, ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucita de los muertos. Lo imposible. O sea, lo que los seres humanos no podían comprender, lo que los profetas lo vieron por la fe, pero no pudieron verlo palpablemente. Ahora, todos los seres creados del universo y los que nosotros vivimos después de Cristo, hemos comprendido que el poder es tan maravilloso que resucita la materia que estaba destinada a ser destruida. Jesús resucita. Eso nos muestra su poder maravilloso. Y cierra, y se sentó después de la resurrección a la derecha de nuestro Padre Celestial. Y qué gran escena es todo esto que Pablo, el corazón de Pablo y el deseo en la cual él escribió esta carta, y él oraba para que todos pudieran contemplar y ver realmente y sorprenderse por todo lo que Dios había hecho por todos nosotros los seres humanos. Y algo tan grande y sorprendente que en los comentarios encontramos es que si nosotros nos doblegamos y realmente creemos, entonces nosotros vamos a poder entender que por más que sean notables mis capacidades, así como decía hace un momento, mis capacidades la semana pasada, de la semana pasada, por más que mis méritos intelectuales o lo que yo haya aprendido, mis propios esfuerzos, mis dones o lo que yo tenga, no basta. Sino que por medio del Espíritu Santo, Pablo, él deseaba que todos admiraran realmente ese gran poder que por medio del Espíritu Santo, y que Cristo Jesús es el que obra y es exaltado, ¿verdad? Y es lo que vamos a estudiar en Pero el centro de todo este proyecto de salvación es el Cordero de Dios, es el Mesías. El Mesías. Como dijimos la semana pasada, es el ungido, es el Cristo. Ese es el punto central de todo este proyecto de la salvación. Por eso la primera parte habla aquí de una oración, pero una oración que como primer elemento lleva la acción de gracias, porque gracias a Él somos salvos. Efesios 1:15 en adelante, pero leamos el 15 al 16, que son bellos en ese sentido, Edson, porque ahí habla Pablo de una manera extraordinaria lo que él en su oración hace y que debe repercutir en nosotros en los días de hoy. Escuchemos. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Me encanta eso, no me paro, dice, no me detengo. No ceso. Todo el tiempo estoy orando, agradeciéndole a Dios, porque ustedes han entendido el Evangelio. Porque Tíquico le llegó la noticia. En Efesios los hermanos están activos, están entendiendo y están progresando. Entonces Pablo escribe y dice, le agradezco a Dios por la fe de ustedes, por su crecimiento espiritual. Pero este es el producto, siguen los textos después hasta el 21, es el producto de la obra del Espíritu de Dios en ustedes y de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Entonces Pablo dice, miren, es una ganancia, es una bendición que ustedes estén creciendo en la fe. Y no me canso de agradecer y alabar a Dios, dice. Me fascina eso porque Pablo nos lleva
a experimentar en nuestra oración agradecimiento a Dios, dependencia de Dios, pero exaltarlo a Él por siempre, porque Él fue el medio para nuestra salvación. Y como decíamos, la intención de Pablo era dar a conocer todo esto. Y que si era de posible, o sea, la lección que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas es educar nuestros labios de agradecer siempre, de reconocer siempre. Correcto. En nuestras oraciones. Pablo lo podía enfocar filosóficamente. Es decir, 2 más 2 son 4. Es decir, gracias a que se sumaron 2 más 2 y la consecuencia es 4. Razonar con los hermanos de Éfeso, ¿eh? Que es el error que a veces tenemos nosotros de tratar de razonar. Pero aquí Pablo se desprende del razonamiento, se desprende de la filosofía y se introduce a la misericordia de Dios profundamente. Y dice, alabo a Dios. Porque aquí toda metodología humana, toda técnica humana queda fuera. Este es el efecto de la misericordia de Dios en sus hijos, dice. El experimentar la percepción del Espíritu Santo. Y entramos a la otra parte. Y ahí, qué bueno que está el texto ahí escrito. En Efesios 1, 16 y 17. Dice, no ceso de dar gracias. No me detengo. Porque es el resultado de la misericordia de Dios. Y luego evoca a la sabiduría del Espíritu, dice, que nos toca. Y ahora aquí hay otro asunto. ¿Cómo fue convertido Pablo? Otro gran mensaje. ¿Y cómo fue que él se fue a Damasco? ¿Y cómo es posible que lo conduce el Espíritu, dice, hasta con el discípulo allá que tuvo miedo? No, pero sí es el perseguidor. O sea, ahí se ve el trabajo del Dios Espíritu Santo. El mismo Espíritu que 2000 años después hoy nos toca a nosotros. Eso nos fortalece. Porque en su oración dice, yo estoy pidiendo que el Espíritu que me tocó a mí los toque a ustedes, los convierta a ustedes, y que sigue trabajando hasta la venida del Señor Jesús en su segunda oportunidad. Es impresionante eso. Y es que hay varios motivos para agradecer a Dios, y entender esto es uno más, para saber cuán grande es la misericordia de Dios con nosotros. Que así como Pablo decía, que ese mismo Espíritu nos llegue a nosotros y nos toque realmente. Pero la cuestión aquí es que nosotros vayamos entonces, pues accedamos y abrir nuestro corazón. Ahora, aquí hay otro factor interesante. Cuando nosotros tenemos problemas de tipo económico, vamos a la cooperativa o al banco a ver si nos hacen un préstamo. Cuando tenemos problemas de tipo de salud, vamos al doctor o al dispensario o al técnico en salud, al enfermero, etcétera. Cuando tenemos problemas de índole mental, vamos con el psicólogo para que nos dé una terapia y se nos quite el estrés. Pero Pablo elimina todo eso. Sí. Busquen la sabiduría en el Espíritu Santo. ¿Cómo Pablo lo resume? En su oración, díganle al Espíritu, el Espíritu Santo es real. Espíritu, dame la capacidad de encontrar la salida económica a mi problema. Santo Espíritu, dame la capacidad de encontrar la medicina apropiada para mi enfermedad. Santo Espíritu de Dios, quítame este estrés, muéstrame la salida. Porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua, cuando Dios tiene 1000 formas de sacarnos de nuestro problema. Yo no voy al psicólogo. Y respeto a los psicólogos, y gracias a Dios hay personas preparadas en este sentido. Pero qué precioso es ir directamente al Espíritu Santo, que nos da sabiduría para salir de esas situaciones. Al final, todo lo que nos sucede en esta tierra no es pasajero. ¿Para qué me voy a enfrascar en terapias y en técnicas si Dios dice que nos da promesas de vida eterna? Y por esa razón nos lleva
a entender lo que significa el poder de la resurrección, que es fascinante porque lo presenta él en Efesios 1:20. ¿Cómo dice Efesios 1:20 eso? Que es maravilloso, porque ahí está el triunfo y la victoria del pueblo de Dios, y que los de Éfeso tuvieron que entender en aquella oportunidad. ¿Cómo dice? Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, aquí hay otro factor muy importante. Si yo tengo una enfermedad terminal, un cáncer, o tengo problemas en el hígado y ya me tengo que morir, no me aferro a la vida, porque sé que los que mueren en Cristo van a resucitar. Pero a veces nos afligimos diciendo, no, es que mis hijos están pequeños. Pero si el Padre Eterno va a cuidar tus hijos. Es decir, si me eres fiel, yo te voy a bendecir en tu primera, segunda, tercera y cuarta generación, y muchas generaciones en adelante. Cuando mis hijas estaban pequeñas, yo oraba, Señor, si me muero, por favor, cuida a mis hijas. Aferrarse a la vida. Nos puede pasar lo que le pasó a aquel rey, ¿va? Que ya se iba a morir y pidió 15 años y ahí se arruinó todo. No, la confianza, si Jesús resucitó, eso demuestra que cuando venga Él por segunda vez, vamos a resucitar en Cristo Jesús. Y todos estos problemas, estas dificultades pasajeras, se quedan aquí. Y de todas maneras todos morimos. Y los hermanos de Éfeso, cuando leyeron esta carta, entendieron eso. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Cristo resucitó. Y si Él resucitó, todos vivimos en la ganancia y en la esperanza. Y en la fortaleza de que la resurrección es también para nosotros. Es garantía de vida eterna, la resurrección de Cristo. Por eso en otra parte dice Jesús, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice. Pero a veces nos queremos aferrar a la vida, ¿eh? Queremos ahí estar firmes. Y cuando tenemos problemas económicos, miren, si no puedo pagar, yo llego con el que me prestó dinero, le digo, no le puedo pagar. Si quiere me pone preso. O deme chance a recuperarme económicamente y voy a ver cómo voy a salir, pero no nos ahoguemos. Jesús resucitó. Y si Él resucitó, mire, el oro y la plata se queda. Y si tengo un problema terrible, me dejó la esposa, me dejó el esposo, se me murió el hijo, se me murió mi papá, ¿y por qué me voy a poner estresadísimo si hay resurrección? Si Jesús venció la muerte, los que creen en Cristo van a resucitar. Qué confianza nos da Pablo en esta escritura extraordinaria. Y los hermanos de Éfeso lo entendieron. Por eso la iglesia en Éfeso creció en el primer siglo de una manera tremenda, porque se fortalecieron con esta carta. Y exactamente para el tiempo en la cual seguramente es plan de Dios que haya llegado esta lección para la iglesia hoy en día. Sin embargo, Efesios 1:21 dice algo interesante. Vamos a leer. Léalo, y porque ahí entra otro aspecto del cual padeció Adán y Eva y que Pablo lo recalca aquí en su escritura. Efesios 1:21. Sobre todo principados y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y en el capítulo 2, verso 2, dice algo interesante. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es interesante que Pablo entiende
muy bien este asunto. Adán y Eva tuvieron miedo cuando pecaron y se escondieron. Los hijos de Dios no deben tener temor. En Cristo somos vencedores. Y claro, se escribe en otra parte ahí mismo en Efesios, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra potestades de las tinieblas. Pero no tengamos miedo. Ya Él lo venció. Eso es lo que dice aquí, en el verso 2 del capítulo 2. Tiene la potestad sobre todos los poderes terrenales. Si alguien te sale con pistola y te quiere matar, no tengas miedo. Jesús es el dueño y soberano del universo, y si te matan, vas a resucitar. Y hablamos lo que dice Romanos, que Pablo también lo escribe, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni espada, ni lengua, ni crítica, ni crimen, ni blasfemia, ni nada de eso, dice, ¿no? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo dice aquí, Jesús tiene la potestad sobre todos los poderes. Soberano, dice, del universo, de la tierra y de las profundidades y de todo. O sea, si voy al mar y caigo en un naufragio y me come un tiburón, pues no tengo miedo porque voy a resucitar. Y si viene un ciclón y un terremoto y tengo que morir, no tengo miedo porque voy a resucitar. Y si mi lucha es espantosa porque el maligno, que tiene poder en esta tierra y que tiene facultades y hace milagros, me va a perseguir, va a estar en contra mía, pero si está Cristo con nosotros, que es el que tiene la soberanía de todo el universo, no debemos tener temor. Qué interesante esta lección. Él tiene el dominio y la potestad, sobre todo, digno de alabanza, dice. Es maravilloso eso lo que Dios tiene aquí. Y entonces hace depositaria de todas estas cosas a su iglesia. Dice, la iglesia es la depositaria de todo este conocimiento. El verso 22 lo dice, del capítulo 1 de Efesios 1:22, que vale la pena repetirlo. Vamos a... Él tiene la facultad y el poder, y nunca nadie podrá contra el poder de Dios, que gobierna todo el universo. ¿Qué dice el verso 22 del capítulo 1? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No debemos tener ningún temor. Sometió todo, dice, bajo sus pies. Y esta facultad la otorga ¿a quién? A nosotros, a su iglesia. Por ninguna razón debemos tener temor, porque nosotros estamos del lado del soberano del universo, que es Cordero de Dios, pero también es León de la tribu de Judá, que ciertamente murió en la cruz como un manso cordero, pero ciertamente con poder resucitó de la tumba, vencedor. Y cuando venga por segunda vez, viene como Rey de Reyes, ya no como Cordero. Él es el centro de nuestra adoración. Y Pablo lo dice, alabado sea, bendito sea. El que triunfa, el general de todo, el capitán de todo, el rey de todo. Eso, qué lección más maravillosa, ¿eh? Ahora, Pablo recalca que la oración es el medio eficaz para estar en contacto con el que está sentado en el trono de Dios. ¿Qué piensa usted de eso? Me asombra tanto y me ayuda a entender que, siendo realistas en la cual la iglesia vive hoy en día, ¿habrá algún hermano que se sienta triste, tal vez debilitado, preocupado, estresado? Crea en Cristo Jesús. Me ayuda a entender que Cristo, el poder que Él tiene realmente para restaurar nuestras vidas, si solamente creemos, crea hermano, crea amigo, que Él es la solución. Y eso es lo que me asombra a mí. Ahora, aquí, mire, hace unos días
un aparato en el mar. Hubo una implosión, ¿verdad? Ahí no es explosión, sino implosión. Y qué miedo bajar a las profundidades del mar. El James Webb, que está ahorita en el espacio, ha encontrado otros sistemas planetarios extraordinarios y los agujeros negros. Y los científicos le tienen miedo a los agujeros negros. Aquí en la Tierra muchos tenemos miedo a la oscuridad. Y si nos invitan ahorita a ir a Ucrania o Rusia, nos da miedo por la guerra. Nos da miedo a veces un torrencial fuerte. Le tenemos miedo a los ciclones, a los terremotos. Pero cuando leemos lo que dice Pablo en Efesios, que Él sometió bajo sus pies toda potestad terrenal, dice, y toda potestad. Yo no le tengo miedo a los agujeros negros. Yo estoy con la esperanza de viajar con el equipo de Conexión 7, ya sin cámaras, pero que sin duda vamos a conocer galaxias y los agujeros negros y vamos a entender el efecto de los ciclones y los terremotos y no tendremos miedo, porque gloria sea Cristo Jesús, que ha sometido todo bajo sus pies. En la iglesia de Éfeso, en esa época se sintieron felices porque los césares estaban persiguiendo a la iglesia. Entonces el temor de ellos quedó relegado a un segundo plano por la esperanza de esta carta linda, aunque él estaba preso en Roma, pero escribe para fortalecer la fe de los hermanos en Éfeso. Qué preciosa lección. Creer y poner todas nuestras fuerzas o nuestras debilidades, nuestras impotencias, y creer que Cristo nos va a levantar y que en Él vamos a llegar a ser salvos. Yo cierro aquí eso. Cuando oremos, hermanos, o los que nos están viendo en la plataforma, oremos confiadamente, porque estamos hablando con el dueño del universo y el que ha vencido todo y el que tiene el poder sobre todo. Por eso la cita de introducción, las arpas en el cielo y se alaban y glorifican el que tiene el poder sobre todo el universo. Digno es el Cordero y grande es su fortaleza, porque es Rey de Reyes. Amén. Que Dios nos bendiga. No dudemos más y confiemos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección.